¿Cuáles han sido los principales hechos de la Agenda Internacional 2020 que la pandemia eclipsó? Esa fue la pregunta ambiciosa que les propusimos hoy a los integrantes de la mesa de análisis global. Gustavo Calvo, Leo Harari, Susana Mangana, Nicolás Posse. Hemos estado charlando en estos minutos y por supuesto que el abordaje está incompleto y va a quedar incompleto además cuando terminemos enseguida. A ver, ¿podemos añadir puntos al menú? Gustavo, te cedo la palabra a ti ahora. Sí, yo obviamente preparando esto encontré muchísimos temas sobre los que hablar, pero la idea es que hay poco tiempo, entonces solamente mencionarlos, tal como habíamos previsto en algunos programas que habíamos hecho, incluso con Susana creo también, la región del Sahel africano que a mí me preocupa bastante, que es esa región al sur del Sahara que abarca todos esos países que están allí en esa especie de cordón entre un clima y otro, podríamos llamarlo, que son Mauritania, Mali, Burkina Faso, Nigeria, el Chad, Sudán mismo, el Sudán del Sur, creo que Níger. Todos esos países están sufriendo múltiples problemas, como ya habíamos previsto, problemas derivados de su pobreza, problemas derivados de la instalación allí de grupos terroristas o grupos violentos. Hemos visto en esta semana el problema de Boko Haram, que ha hecho un ataque, un secuestro de algunas personas y ha habido muertos. Son gobiernos inestables, un desierto que avanza, un clima que cambia, decenas de miles de personas que van a estar empujadas a la pobreza, saliendo de los campos, yendo a ciudades a hacinarse. Ese es un territorio que va a ser explosivo en los próximos meses y en el próximo año, en el 2021, vamos a escuchar hablar mucho de él, y eso ha pasado muy desapercibido este año, aunque se han ido dando las cosas que se preveían que se daban. Puedo mencionar, aparte de la elección de Joe Biden, me parece que por detrás de la elección de Joe Biden también tenemos que mencionar la muerte de George Floyd y todas las protestas que dejaron en evidencia una situación que lleva décadas en Estados Unidos, como es el tema racista. Podemos mencionar temas que han lastimado a la naturaleza, como los incendios en Australia, por ejemplo. Europa mismo, decía, con su crisis de identidad, que ha tenido serias derivaciones en cuanto a los presupuestos europeos. Es decir, hay toda una nueva caída del petróleo que ha otra vez revolucionado el mercado petrolero mundial, cosas que han pasado y que las hemos visto entre las noticias de la cantidad de infectados y de test positivos este año. Uh-huh. Bien, y por supuesto que la lista podría continuar. Estoy seguro que sí, sigue. Los oyentes deben haber ido armando su propio punteo y sin duda que en esas notas hay hechos que acá todavía no se han mencionado. Pero le doy la palabra a Nicolás, a ver. Bueno, yo les planteaba el tema de las relaciones entre el Reino Unido y Europa, y creo que relacionado con Europa está la cuestión de cómo se gestiona su paquete de rescate y de recuperación. Creo que allí vamos a observar distintas negociaciones y distintas tensiones, no solo intrarregionales, sino a nivel de cada uno de los estados nacionales. Creo que va a ser un punto de atención en 2021 que nos remite a los sucesos de 2020, ¿verdad? Un tema relacionado que evidentemente tiene una dimensión de política internacional central y que está naturalmente vinculado a la pandemia es el reparto mundial de las vacunas y el acceso a las vacunas. La pandemia nos muestra una vez más que las capacidades de desarrollo tecnológico están muy concentradas en el mundo, en muy pocos países, y cómo facilitar el acceso y cómo tratar de gestionar las evidentes asimetrías de poder que existen entre los países va a ser un tema central y que va a exceder lo que hace a la pandemia en sí, sino que vamos a tener temas puros de política internacional allí de trasfondo. Y un último tema es que en 2020, con la elección de Joe Biden, nos plantea qué cambios y qué continuidades vamos a observar respecto a las relaciones entre los Estados Unidos y China. Ver qué implica en términos de ajuste. Creo que todos coincidimos acá que en esto no supone una ruptura, pero sí, tal vez esperamos algunos ajustes. Ver hasta dónde van esos ajustes y qué repercusiones tiene eso para el resto del mundo, en particular para América Latina, es otro tema que bueno, está y va a seguir estando sobre la mesa. Leo, te dejo un minuto y un minuto a Susana. Así con ustedes dos cerramos esta recorrida o este intento de recorrida. Leo. Está bien, yo creo que con la lista que puso Gustavo y lo que decía Nicolás ahora se va redondeando
el asunto. Quizás nos olvidamos un poquito de los enormes avances que ha hecho el movimiento, no sé cómo se dice acá, el LGBTQ, dicen en Francia, movimientos vinculados al género, que así como el movimiento antirracista en Estados Unidos, han tenido un gran avance. Pero quería decir una cosa, lo que contaba Nicolás es otro buen ejemplo de lo indispensable que repensemos el Estado, porque las vacunas, ¿qué vamos a dejar? ¿Que las reparte el mercado? O sea, que solo se vacunen los que tienen medios para dárselas. No, es un problema social, global y solidario, o sea que es otro ejemplo más de cómo tenemos que repensar seriamente en nuestro contrato para vivir juntos el rol del Estado. Bueno, si no, yo creo que se abarcaron muchísimos temas, seguramente nos olvidamos de otros. Bien. Pero habrá oportunidad. El minuto de Susana ahora. Sí, no, decía que para mí lo titularía Lo que la pandemia se llevó, y sería cómo también la pandemia desplazó la mirada internacional hacia la crisis migratoria. Las migraciones han continuado, hay muchas personas, millones de personas que siguen buscando un lugar en el mundo y que se han visto confinados fuera de su tierra, ¿no?, en situaciones extremas. Sabemos por lo que ocurrió en Lesbos, en Grecia, este año, pero también con los Rohingya, que ahora son enviados por Bangladesh a una isla que va a ser como una cárcel abierta, por más que la vendan de otra manera, ¿verdad? Pero entonces la preocupación, como dice Leo, de la solidaridad, que yo creo que escasea, ¿no? Me parece que es muy, muy, muy importante darnos cuenta que, puesto que somos parte de un todo, de un mundo que es nuestra casa para todos aquí en la Tierra, y esto lo ha demostrado la pandemia, repensar esa solidaridad que más bien escasea cuando ocurren estas situaciones, y que también yo creo que en América Latina esta pandemia desplazó esas desigualdades o ese enojo que había, esa sumatoria de frustraciones que la sociedad chilena, boliviana, colombiana expresó muy bien en el último trimestre del año pasado, y que con algunas salpicaduras todavía este año también en Argentina se ha vuelto a enojar la calle latinoamericana, en una suerte de primavera latinoamericana, como lo han llamado en la prensa europea, pero que francamente yo creo que nos demuestra que, como dice Leo, y esa es mi preocupación, la pandemia viene a reforzar esas desigualdades, a descubrirlas. Y creo que el acceso a esas vacunas y sobre todo ayudas, no solo la vacuna, recordemos que para los trabajadores del sector informal en África, estoy pensando en Egipto y en otros países de Oriente Medio y Asia, realmente no tenían a ningún Estado que los respaldara con ningún tipo de privilegio, ningún tipo de, no privilegios, beneficios a los que acogerse, ¿no? Y eso demuestra que realmente hay mucho trabajo por hacer adentro de los propios Estados, pero a nivel internacional trabajar mucho la solidaridad. Gustavo Calvo, Leo Harari, Susana Mangana, Nicolás Pose, gracias por esta edición de la Mesa de Análisis Internacional. Yo la presenté como la última del año, pero vaya uno a saber si no fue la penúltima. Vaya uno a saber si no nos queda pendiente otra, ¿no? Les agradezco el esfuerzo, les agradezco la recopilación que hicieron, bueno, y la forma como presentaron y fundamentaron su elección de asuntos, pero los dejo pensando ahí en otra. Y sin duda que, bueno, a principios del 2021 vamos a seguir charlando. Gracias por hoy entonces, un abrazo y hasta la próxima. Gracias, chao, chao.